Bien, continúo ahí mismo donde había quedado la parte anterior. Si se dan cuenta, nosotros hemos ido, espera, voy a retroceder, ¿no? Aquí se nos configura al menos dos cosas. Una, esta relación que hay entre poder y subjetividad, ¿no? En Althusser era ideología y subjetividad, poder y subjetividad, sí, ya Butler, ¿no? En tanto, el poder para el poder para desplegarse concretamente necesita sujetos que lo muevan. Entonces, el poder finalmente actúa constituyendo sujetos. Eso es súper interesante. Entonces, nos interesan las relaciones de interpelación y cómo se va moldeando este sujeto que aparece como este plegamiento, ¿no? Y quiero volver a la forma que asume el poder, está inexorablemente marcada por la figura de darse una vuelta, constituyendo un sujeto, ¿no? Darse una vuelta sobre uno mismo, incluso contra uno mismo. La vuelta, como aquí dice, parece funcionar como una inauguración topológica del sujeto, el lugar del sujeto, el espacio del sujeto, momento fundacional de este sujeto constituido en relaciones no marcadas, no estas relaciones marcadas como relaciones de poder, por lo tanto el estatuto ontológico resulta incierto. Y en este contexto de estas sociedades liberales, se nos interpela a ser libres, la gran paradoja, ¿no? Y ahí habíamos quedado. Ahora, importante recordar que si volvemos a la analítica del poder de Foucault, tenemos que pensar que no hay una relación de poder, sino que incluso eso que aparece, esas hegemonías sociales, realmente se sostienen y se despliegan a través de múltiples relaciones, que son heterogéneas. Entonces, eso lo quiero dejar ahí como que lo recuerden de lo que hemos visto en la parte anterior. Y con eso vamos a entrar a los estudios de la gubernamentalidad. Aquí tienen uno de los principales textos iniciales de los estudios de la gubernamentalidad. Se llama Governing the Soul, The Shaping of the Private Self, de Nicholas Rose, el moldeamiento del sujeto, de mi interioridad, si lo quieren, ¿no? Gobernando el alma. El, en Governing the Soul, les cuento, el libro es precioso, muy bonito y se los recomiendo, sobre todo considerando que son estudiantes de psicología, se los recomiendo plenamente. Eh, en Governing the Soul explora distintos ámbitos de constitución del sujeto, la familia, el trabajo y la educación, y muestra cómo las tecnologías de la psicología están gobernando en estos tres ámbitos, ¿no? La familia, las prácticas de crianza. Aquí piensen, no sé, todas estas políticas que han buscado moldear las prácticas de crianza, ¿no? El Chile crece contigo y otras, que van generando ciertas interpelaciones, como deben ser las relaciones, que han sido, en términos de salud pública, ha sido maravilloso lo que han permitido estas políticas, pero que están llenas de consejos desde lo que es la disciplina psicológica en torno a cómo deben ser las prácticas de crianza junto con otras recomendaciones más de salud propiamente tal, de cuidados de salud y de desarrollo, pero desarrollo también muy desde la psicología. Entonces, luego explora el campo educacional y cómo las teorías de aprendizaje, también desarrolladas de la psicología, han ido influyendo en cómo se construye la enseñanza, la educación. Y finalmente el trabajo, ¿no? Y sobre todo en las lógicas de trabajo flexible, las nuevas lógicas que en ese año, es del año 89 el libro, empiezan a hacerse más fuertes, ¿no? De autorresponsabilización, ¿no? Administración por objetivo, en realidad tú, tú, tú trabajas en función de objetivo, ya no me importa si cumple o no cumple horario, pero a ti te voy a pagar por cumplimiento de objetivos también. Entonces, todo eso, como viene con un argumento psicológico, etcétera. Entonces, en todo esto tiene que ver con esta responsabilización del individuo como actor también de su propio gobierno, ¿no?
Entonces, a partir de esto, se empieza a derivar, y es algo que ya estaba en Foucault, se empieza a derivar esto que va a ser llamado los estudios de gubernamentalidad. La gubernamentalidad, y leo a Foucault, es entendida en el sentido amplio de técnicas y procedimientos para dirigir el comportamiento humano. Técnicas y procedimientos para dirigir el comportamiento humano. Gobierno de los niños, gobierno de las almas, de las conciencias, gobierno del hogar, del Estado o de uno mismo, de sí mismo. El gobierno, dice Nicholas Rose, trabaja actuando a distancia sobre las elecciones que nosotros tomamos como sujetos, ¿no? Forjando una simetría entre los intentos de vivir una vida que valga la pena, ¿no? Una vida que valga la pena bajo los criterios que nosotros manejamos, que hemos aprendido, que tiene una vida que vale la pena, ¿no? ¿Qué es una vida que vale la pena? Una vida, no sé, que disfrutar y disfrutar bajo ciertos cánones de disfrute, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que regulan lo que consideramos disfrute o no? Eso, ese mí mismo, ¿no? Mi disfrute, mis propios cánones emergen, están en ciertas relaciones, ¿no? Todas estas ideologías del, de la autorrealización y tenían una suerte de canon, ¿no? Que era mucho el, el yo, cuidarme a mí y no a los otros. O sea, habían una serie de habían una serie de prescripciones que estaban bajo la lógica de la autorrealización. Yo soy autorrealizado, entonces yo no eres tú, soy yo, y tiene que ver también cómo se manejan los vínculos de pareja, etcétera. Yo en realidad siempre voy por mi propia autorrealización, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta, las lógicas de autorrealización, y hay muchos estudios sobre eso, van muy vinculados con unas ciertas lógicas de individualización muy coherentes con la forma de gobierno neoliberal, el sujeto autorrealizado, que se que busca su propia individual felicidad, ¿no? Y esa individual felicidad se basa en ciertas cosas, ¿no? En que no quiere un trabajo estable para toda la vida. Ah, flexibilidad laboral. Ahí ahora, bueno, ahora hay toda una crítica sobre eso desde los mismos movimientos sociales, pero en un momento era algo que se planteaba. Eh, Viajar, ¿no? Y el placer, ¿no? Buscar el placer, ¿no? Aquí dice, always be yourself, siempre sé tú mismo. En las sociedades contemporáneas, la persona es construida a la manera de un yo, una entidad naturalmente única y discreta, en la que los límites del cuerpo, como por definición, encerrarían la vida interior de una psiquis, donde se inscriben las experiencias de la biografía individual. La persona emerge como un locus natural de creencias, deseos, capacidades inherentes, el origen incontrastable de acción y decisiones, un fenómeno estable que muestra consistencia en distintos contextos y momentos. En dicha concepción de persona actualmente se justifican los aparatos de regulación de conducta, sistema legal, político y penal. Always be yourself, sé tú mismo. Aquí es muy interesante lo que ha ocurrido en el último tiempo con el estallido social. Resulta que aquí se nos... Ustedes leen las interpretaciones que habían acerca del movimiento del 2006 y del 2011, sobre todo de estos think tanks, no de los estudiosos sociales, sino de los think tanks que influyen en política pública. La investigación social estaba dando cuenta hace rato que las relaciones cotidianas que se construían en distintos lugares, no solo en las escuelas, no pensando en el movimiento pingüino del 2006, con las asambleas de los pingüinos, que muchos de ustedes tienen que haber participado, quizás algunos, o lo vieron pequeños, ¿no? Quizás. Eh, no solo en esas asambleas, sino también en las comunidades, se empiezan a rearticular las discusiones que se empiezan a dar en los clubes deportivos, por ejemplo, se empiezan a repolitizar nuevamente cuando
supuestamente éramos el jaguar de Latinoamérica. El discurso de Chile, del Estado de Chile, de los fines de los 90 inicio del 2000, es que estamos alcanzando el desarrollo y en realidad cada uno ahora estaría impulsando su propio emprendimiento. Se difunden muchas estas imágenes del sujeto emprendedor, la señora María, ¿no? Del expresidente Lagos, ¿no? Que la citaba en cada discurso, una mujer emprendedora que iba obteniendo logros y todo bajo esta lógica del emprendimiento individual y gracias a ese emprendimiento individual va realizándose en el espacio de realización fundamental, que es el espacio del consumo, ¿no? Y consumo viajes, consumo experiencia, etcétera. Entonces, hay una serie de tecnologías que van apoyando eso, ¿no? A través de las intervenciones sociales se apoyan talleres de emprendimiento, que se favorece esta lógica de autorrealización a través del trabajo, en que yo me hago emprendedor de mí mismo, etcétera. Sin embargo, esto empieza a ir colapsando, entonces, porque también se sostiene una lógica. En realidad, la señora María era una señora que había comprado un horno gracias al FOSI, los fondos de estos de apoyo social, las capacitaciones, el Cercotec, etcétera, y hacía pan y vendía su pan, y etcétera, y había logrado ciertas cosas, etcétera. Pero esto empieza también a colapsar. Además, la lógica del emprendimiento, alguna vez yo les dije, ¿no? Las ollas comunes en Chile llegaron a tener más de 10.000 eh, familias que estaban en ollas comunes. Después una política las transformó en empresas y con eso se desarmaron esas formas de articulación social cuando vino toda esta lógica del emprendimiento individual y la competencia, etcétera. Entonces, en el 2006, las asambleas de los pingüinos, pero también en otros espacios sociales, los estudios sociales, los investigadores, que hacen etnografía, eso, por eso son psicólogos sociales, no son políticos del CEP. No, o sea, aquí estamos formando psicólogos sociales que ustedes van a ser sensibles, son ya sensibles, por eso están aquí y están en esta escuela. Empiezan los, los psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos, empiezan a registrar que están empezando a emerger nuevas formas de organización y nuevas formas de constitución de sí de los sujetos, en que ya el emprendimiento individual y las lógicas de consumo individual y el MOL no eran plenamente satisfactorios, todo bajo una lógica muy tensionada, heterogénea, ¿no? Esto de las relaciones de fuerza que se cruzan, como dice la analítica del poder de Foucault. Y ahí emergen, por ejemplo, ahí los pingüinos, recordemos su propuesta, la del control comunitario, o sea, lo público, y eso no lo retomaron también luego los universitarios del movimiento del 2011. Los pingüinos tenían una lógica para definir educación pública. Educación pública no es propiedad estatal o no, sino que sea control comunitario. El control comunitario como eje de lo público. Y lean ahí las actas, las propuestas y propuestas políticas, con incluso propuestas legislativas de reforma de leyes que hicieron la ACE sobre todo, pero otros movimientos, el año 2006. Vayan a buscar esos archivos. La OPECH los tiene guardados en el sitio del Observatorio de Política Educativa de la Universidad de Chile, la OPECH, opech.org puede ser o.cl. Vayan a buscarlo. Y ahí está eso, o sea, habían aquí formas que de algún modo el 2019, fíjense, entre el 2006 y el 2019, 13 años después vuelven a aparecer y que está en los cabildos, hay lógicas de control comunitario como demandar otro modo de Estado, que no se base en este Estado que se sostiene en el emprendimiento individual y en las autorrealizaciones individuales. Entonces, vuelve esto, y ¿qué es lo que viene? La represión dura nomás, porque ese no es el Estado que queremos mantener. Queremos el Estado de los malls, por eso es lo primero que abrimos. Cuando podemos desencuarentenar, abrimos los malls y vamos todos al Costanera Center, como hemos visto. Entonces, ahí la relación entre poder y sujeto aquí aparece fundamental. Y la relación entre poder y sujeto en la sociedad liberal parece tomar una cierta forma. La de este sujeto libre, interpelado a ser libre, pero en que las formas de libertad ya están moldeadas. ¿Qué es ser libre, no? ¿Qué es ser libre? Yo libre
Sugiero, como aquí está una cita de Foucault, de un libro que es precioso, se llama Inventing Ourselves, inventándonos a nosotros mismos. Y de nuevo, hace, hace un recorrido por muchas formas de subjetivación. Ustedes suelen leer un capítulo de este Inventing Ourselves en Historia de la Psicología, porque ahí tiene que ver con esta historia de la subjetivación o subjetificación. Sugiero que las nuevas formas de gobierno que están siendo inventadas en muchas naciones post-estado de bienestar al finalizar el siglo XX y al inicio del siglo XXI, sin duda, han comenzado a depender, quizás como nunca antes, de la instrumentalización de las capacidades y propiedades de los sujetos de gobierno. Y por lo tanto no puede ser entendido sin dirigirse a estas nuevas formas de entendimiento y acción sobre nosotros mismos y otros en tantos seres libres de elegir. Somos interpelados como seres libres de elegir. Es ahí que se reproducen estas formas de poder propias de las sociedades liberales. Este es un rayado del mayo del 68, ¿no? La gran revuelta de París del 68. Eh, Fíjense, bajo los adoquines está la playa. O sea, la idea era sacar los adoquines de la ciudad para tirárselos a la policía, porque debajo de los adoquines estaba la playa. La playa que refleja, ¿no? Porque aquí está la libertad, ¿no? La playa es una cierta libertad, vamos, estamos tirados en la playa tomando solcito, ojalá, ¿no? Una playa más caribeña, ¿no? Con este mar helado, ¿no? Una cosa así más agüita calientita, ¿no? Así, y no estas olas así como de la caleta Portales que nos revuelcan. No, era una playita rica, así como también del sur de Francia, así, ¿no? Caribe, cosas así, una placentera, ¿no? Con tu traguito, ¿no? Como también en general en las playas del sur de Europa y de, por lo menos en Francia, España, que son las playas emblemáticas, ¿no? O sea, los franceses no están pensando en una playa helada de Normandía, están pensando en una playa ahí de la costa mediterránea, ¿no? Rico, calientito, el mar calientito, suavecito, muy parecido en el sentido del Caribe, tomándose un traguito, comiendo algo rico, así unos mariscos, ahí. Bajo los adoquines está la playa. ¿Qué playa es esta? ¿Qué libertad es esta? Entonces, cuando nosotros queremos preguntarnos en torno a, la, a cómo nos estamos construyendo nosotros mismos, lo que dice Nicholas Rose es que, y esto es de Inventing Ourselves, lo que me interesa no son las nociones de persona, no son las nociones de persona, no, sino las prácticas. De nuevo, aquí lo que se trata es bajar ya no a los grandes discursos, ¿no? Tenemos que partir por los grandes discursos, ¿no? ¿Qué es ser sujeto libre? ¿Cuál es el sujeto ideal que tenemos? ¿O cuáles son las categorías de sujetos? Pero tenemos que ir más allá y tenemos que ir a las prácticas con las cuales se entiende y se actúa con las personas, ¿no? Las prácticas concretas, prácticas institucionales, pero también prácticas relacionales, mediante las cuales nosotros nos relacionamos con los otros, o el Estado se relaciona con los otros, eh, haciendo, haciendo, materializando ciertas nociones de persona, ¿no? Son las prácticas del Estado, las prácticas educativas, es mediante esas prácticas por las cuales se despliega un modo de entender y actuar sobre las personas. No es una historia de las ideas, entender el tipo de sujeto que tenemos. No se trata de hacer una historia de las ideas. El campo es el de las prácticas, el de las técnicas. Esa conceptualización de sujeto en tanto busca hacerse práctico y técnico, ¿no? De estudiar los mecanismos específicos, como por ejemplo mediante una publicidad, la publicidad de Coca-Cola que nos dice sentir de verdad, cómo es que está promoviendo un tipo de subjetividad. Como el currículum. Ahora, ¿no?
la lógica, ¿no?, del currículum educativo nacional orientado por el CIMSE y todo eso. ¿Qué tipo de sujeto está promoviendo esto? ¿No? Y entonces en la escuela, y muchos de ustedes lo vieron, hacen entrenamientos CIMSE o entrenamientos PSU, porque además el ranking de la escuela, del colegio, va en función de eso. ¿Y qué tipo de sujeto es el que se está promoviendo ahí? No es una historia de las ideas, el campo es el de las prácticas y las técnicas. Se busca desmontar los modos en que el yo, que funciona como un ideal regulatorio en tanto aspecto de nuestro estilo de vida, ese, el- el- ese modo en que yo funciona en términos prácticos, cómo se despliega en términos prácticos como ideal regulatorio. Se trata de analizar las problematizaciones a través de las cuales el ser se ofrece a ser necesariamente pensado y las prácticas en base a las cuales se configuran tales problematizaciones. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿cuáles son las categorías más relevantes que hoy utilizamos para comprendernos y evaluarnos a nosotros mismos? Piensen ustedes, ¿cuáles son las categorías mediante las cuales nosotros mismos utilizamos para evaluarnos a nosotros mismos, para comprendernos a nosotros mismos? ¿Quién soy yo? Les hago la pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son las categorías que aparecen como relevantes para definirte a ti misma, a ti misma, a ti mismo? ¿Cuáles son las categorías que emergen relevantes? Ojalá puedan tomar nota de esto. ¿Qué categorías emergen ahora, aquí en el presente? Categorías que están alrededor de ustedes también, mediante las cuales ustedes son valorados por sus otros más cercanos, ¿no? Su pareja, sus hermanos, sus compañeras, compañeros, sus padres, familiares, etcétera. ¿Con qué categoría? O en otros vínculos sociales, ¿con qué categoría ustedes son? ¿Por qué categorías ustedes están siendo interpelados hoy, aquí y ahora? Y en función de las cuales ustedes quieren ser, desean ser, o se sienten al menos valorados, evaluados, etc. Entonces, ahí. La subjetivación, o en el texto de Rose, está, la traducción le pusieron subjetificación, pero en realidad es subjetivación. ¿A qué refiere esto la subjetivación? Refiere a los modos en que las personas dan sentido a la experiencia, tienen su propia historia, los dispositivos de producción de sentido, grillas de visualización, vocabularios, normas, sistemas de juicio, y cómo estos dan sentido a la experiencia, producen experiencia, producen experiencia. Todos esos procesos y prácticas heterogéneas, subjetivación, por medio de las cuales los seres humanos llegan a relacionarse consigo mismos, con los demás, como sujetos con ciertas características. Por eso, la subjetivación es práctica y técnica, y es heterogénea, porque si es práctica depende de estas relaciones heterogéneas. Aquí Rose nos ofrece, y esto está en el texto que usted está como lectura obligatoria, y así que va a hacer preguntas en la tercera tarea. Aquí Rose nos ofrece una grilla, una analítica de la subjetivación. Sí, con Foucault vimos una analítica del poder, con Rose vemos una analítica de la subjetivación. El poder se realiza en cuanto interpela al sujeto, entonces aquí hay una relación entre poder y subjetivación, ¿no? Y el sujeto se constituye a sí mismo en este juego, ¿no? En esta figura del darse la vuelta, como dice Butler. Estas preguntas son de nuevo elaboración mía en función de los textos de Rose. Buscan concretar, materializar esa analítica, ¿no? A través de preguntas concretas. Problematizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se problematiza? ¿Dónde, cómo y quiénes problematizan los aspectos del ser humano? ¿Qué es un problema o qué no? ¿Cuáles son los criterios para concluir aquello que es problemático y que no en relación a uno mismo, en relación al otro, en relación al sujeto?
en virtud de qué sistemas de juicio en relación con qué intereses se constituyen eso, ¿no? Que son los criterios mediante los cuales algo puede ser un problema y que no. Teleologías. ¿Cuáles son las formas de vida últimas, los metaideales? ¿No? Estar en la playa, tomando ahí, comiendo unos marisquitos salteados, al pil, qué rico, ¿no? O así en la playa brasileña, unos caranguejos, ¿no? Con una caipiriña en la playa misma, ¿no? Como ellos te van vendiendo, ¿no? ¿Cuáles son los ideales de vida que constituyen las metas, los ideales, los modelos de las distintas prácticas de trabajo sobre las personas? Quizás nuestro ideal de vida hoy, y es muy bonito, ¿no? Se hizo mucho más explícito, sobre todo en el estallido, pero sobre todo desplegado esto en los cabildos ciudadanos, en las plazas, etcétera. eh, una forma, un modo de sociedad, ¿no? Llegamos a imaginarnos un modo de sociedad gobernado y sostenido por estos cabildos ciudadanos heterogéneos, en los cuales íbamos discutiendo cuáles eran realmente nuestros problemas ahí con nuestros vecinos de plaza discutiendo, y cuáles podían ser los modos de Estado y de gobierno que podían ser mejores para nosotras y nosotros, ¿no? Nos imaginamos otro modo de sociedad, otro modo de vida. Esa es una teleología. ¿Cuáles son las teleologías que se constituyen? O sea, súper distinta a la teología del tipo ahí viajando, ¿no? Que es como de propaganda de la en Chile, ¿no? Tirando, mm, viajando estando en la costa brasileña, ¿no? ¿Cuáles son los códigos de conocimiento que fundan estos ideales? ¿A qué valoraciones éticas están ligadas esa teleología? Los modos de vida que constituyen los ideales últimos, los fines últimos. Por otro lado, las tecnologías. ¿Qué medios se inventan para gobernar al ser humano, para moldear su conducta en las direcciones deseadas? El CIMSE como una forma de gobierno de las escuelas, del currículum, pero también de cómo debe ser el aprendizaje y hacia qué debe ser dirigido. Y los niños en segundo básico incluso ya están, eh, eh, ya están entrenados para ir contestando, haciendo estas cosas como ir contestando estas tablillas, ¿no? De, de respuestas, ¿no? Estas hojas de respuesta, ¿no? Coloreando puntitos y todo eso. Ahí hay una técnica que moldea un tipo de sujeto en eso mismo, ¿no? En que se nos pregunta de una cierta manera y debe... Y esto, insisto, va moldeando una subjetividad. ¿Cómo emergen programas que buscan concretar estas determinadas formas técnicas? Lo vimos en relación, por ejemplo, aquí hay toda la tecnología recoge mucho el tema de la ANT, ¿no? Las técnicas mismas, qué es lo que producen, ¿no? Vimos, vimos tema del portafolio, del profesor, etcétera. Cómo los procedimientos que regulan a las personas, las estrategias, se vinculan a objetivos morales o sociales o políticos más amplios. Cómo esto genera... Aquí la pregunta tiene que ver con estas cadenas que habla Foucault, ¿no? Estas cadenas entre una cosa y otra, y que tienen una orientación, ¿no? Un sentido más en torno a un modo de entender lo social y un modo de gobernar lo social. Por eso, vinculado a objetivos morales, sociales o políticos más amplios respecto a las características deseables y no deseables para la población, la mano de obra, etcétera. O sea, sin duda, el SIMS, etcétera, toda esa estrategia y todas las técnicas de entrenamiento derivadas a los niños que se aplican en la escuela tienen que ver con una forma de entender la mano de obra en Chile. Por ejemplo, eso está estudiado, lo pueden buscar. Autoridades, ¿a quién se lo confiere? ¿A quién reclama la capacidad de decir la verdad de la persona, su naturaleza y problema? ¿Y qué caracteriza las verdades sobre las personas a las que se les confiere autoridad? Ahí es interesante, por ejemplo, uno, como académico, ¿no? Yo aquí me pongo como ejemplo, disputa la autoría y uno dice, ¿no? A mí me invitan al Congreso y a hablar, por ejemplo, de políticas laborales o de políticas educativas. Y yo tengo que defender mi autoridad y decir, yo he investigado, yo además estoy inserto en una red de investigación, etcétera, y voy citando y voy mostrando hallazgos de investigaciones empíricas. Sí me constituye autoría. Yo no soy el CEP o Libertad y Desarrollo, que digo, es que
porque está la retórica de libertad y desarrollo. Todas las últimas investigaciones dicen que es muy malo esto de una democracia deliberativa. Muy malo, muy malo. Hay que hacer formas de democracia en que estén reguladas, ¿no? A través de pocos partidos para que sea más fácil acordar. Y esto lo dicen todos. A ver, yo como académico, yo como eso no puedo irlo a decir a un congreso, ¿no? Ahí me dicen, ustedes mismos no pueden poner eso en un trabajo. Pero lean los informes del CEP que presentan en el Congreso, y que además las leyes las hacen en función de eso. Hacen mucho en función de esto, de, de una autoridad que se constituye por solo la posición. Yo soy libertad de desarrollo y yo digo lo que nosotros como derecha decimos. Y ustedes se... y chao. En cambio, uno tiene que construir autoridad en función del argumento académico, de la cita, etc. Son estrategias de ganar autoridad, mediante las cuales disputamos quién puede decir la verdad acerca de algo. ¿Cómo, cómo constituimos nuestra autoridad? ¿Cómo constituimos la autoridad del otro, a quien escuchamos? ¿Por qué lo escuchamos a él y no a otro? ¿Por qué esta persona se constituye en autoridad para mí, que tiene algo que decir, para autoridad para el otro, ¿no? A Nicholas Rose, nosotros lo tuvimos en la escuela, vino invitado por el doctorado, de una conferencia acá, lamentablemente no vinieron muchos estudiantes, aquí operó algo bien curioso, ¿no? Los estudiantes dijeron, no, mira, este es un inglés, así que no, no vamos a ir, porque nos interesan los latinoamericanos. Bueno, hemos traído muchos latinoamericanos y tampoco vinieron. Esto fue hace años, así que una interpelación a sus compañeras de ese momento. Bueno, estuvo en nuestra escuela, hizo una preciosa conferencia acerca de toda su historia intelectual, muy bonita, y además estuvo dialogando, estuvo horas sentado en el patio de Sausalito conversando con y los estudiantes, de psicología la mayoría, bien de pedagogía también, pero eran poquitos, así como 10 o 14 por ahí, y conversando desde también lo que iba, el tipo muy interesante, muy... Bueno, hemos sido liberados de las prescripciones arbitrarias de las autoridades religiosas y políticas para ser unidos en relación a nuevas autoridades, las cuales son más profundamente subjetivantes, ya que aparecen emanando desde nuestros propios deseos individuales de autorrealización de nosotros mismos en nuestras vidas cotidianas para oficiar nuestras personalidades, para descubrir quiénes realmente somos. Y esto tiene que ver con estos estados liberales contemporáneos. A través de estas transformaciones nosotros nos hemos inventado nosotros mismos, con todos los ambiguos costos y beneficios que esta invención ha conllevado. Aquí voy a ir parando la clase, pues creo que está bien acá. La próxima clase voy a dar un ejemplo que está un poquito en unas citas que está acá, que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen que ver con la lógica del ser libre, del ser y cómo esto se ha vinculado con el ser emprendedor. Entonces, pero esto lo voy a profundizar en la próxima clase. Creo, y es algo que no, les voy a compartir también un texto que creo que está muy bonito, que publiqué en un libro en Colombia acerca del estallido social, que yo creo que tiene que ver con esto. Una sociedad, creo que el estallido social lo que hace, en una parte, es poner en cuestión estos modelos de subjetividad individualizada, y lo hizo fuertemente a través de su expresión en los cabildos ciudadanos. Lamentablemente la pandemia nos ha desarticulado mucho, desarticuló esas juntadas en las plazas. En mi plaza, la plaza de Recreo, todos los domingos 200 personas, algunas veces llegaba menos, es cierto, anduvo bajando en algún momento, pero después de nuevo anduvo sumando, de nuevo, de hecho, a inicios de marzo del 2020 llegaron a haber 200 personas, y ahora en los cabildos vía Zoom han dado entre las 50 y 200 más o menos, en fin. Pero era muy interesante, y también el cabildo del Cerro Esperanza, yo vivo justo entre medio de los dos, entonces también iba para allá, al Orompeyo, a la Plaza Esperanza.
Y realmente súper interesante. Yo no, yo iba a escuchar, no, nunca fui a hablar ni nada. Yo iba como un ciudadano ahí en mi placita. Y realmente ahí se estaba construyendo cosas nuevas. Espero que todavía lo más probable es que esto, esto haya congelado y no sé qué va a pasar con el proceso constituyente, pero, pero esto sin duda está siendo, haciendo construir un nuevo Chile. Bueno, en la clase sincrónica la próxima semana voy a mostrar un pequeño análisis de eso. Se viene el proceso constituyente, creo que hay que ir a votar, hay que ir a votar. Hay muchas listas, sobre todo la gente de la quinta región tiene, en todas las regiones tienen muchas listas. No está solo la derecha del Chile Vamos, donde está el Partido Republicano de Cast, o sea, se vota por la derecha, se vota por Cast y se vota por todo el menjunje. No está solo la concertación, está la lista del Frente Amplio, que tiene además gente muy interesante, o sea, hay dirigentes sociales en la lista de Apruebo Dignidad, que no es solo el Frente Amplio, hay dirigentes sociales ahí en esa lista, hay gente, hay académicos, por ejemplo, hay un académico bastante reconocido, no sé todavía por quién voy a votar. Está Cristian Belé, que es un académico reconocido que es independiente, no, no está vinculado a los partidos políticos, yo he trabajado con él muchas veces en el Distrito 7. Está, luego hay otras listas, la lista del pueblo, también hay otra lista donde hay muchos dirigentes sindicales y dirigentes sociales, que está ahí Ormeño, este abogado en fin, este abogado laboralista que es bastante, que yo también he trabajado con él. O sea, hay una heterogeneidad, hay que ir a votar, porque en la última elección hubo una votación extraordinaria y solo votó el 50%, porque antes Piñera fue elegido como con el 40% de votos, ¿no? Entonces, de votos en total, no él con 40%, él obtuvo un 26% de todos los posibles votantes. Si se vota, se pueden cambiar todos los equilibrios y hay dirigentes sociales, hay que apoyar un nuevo Chile y eso se hace yendo a votar ahí. Y, 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 y aun- y aunque este método DONT favorece a las listas más votadas, si hay un volumen de votación que va hacia las listas de dirigentes sociales o otras, o estas listas quizás, o estas listas que hay entre políticos y dirigentes sociales, igual va a cambiar el equilibrio de nuestro Chile. Así que hay que ir a votar, hay que ir a votar, hay que ir a votar. Eso les digo porque ya la próxima semana son las votaciones. Abrazo y nos vemos la próxima semana en clase sincrónica.